Hoy yo quisiera compartir esta porción bíblica, un poco raro, pero vamos a aprender algo de esta porción bíblica que ya se le dio lectura. Y vamos a leer, hermanos, algunos versículos para poder enfocarnos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Estamos en Números capítulo 27 y dice de esta manera: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriese sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: mujeres con visión familiar. Estamos celebrando el Día de las Madrecitas y hoy quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes sobre este tema: mujeres con visión familiar. Hermanos, si vemos socialmente la vida de las hermosas mujeres, muchas mujeres del siglo XXI hablan de visiones temporales para alcanzar metas terrenales, y no cabe duda que la sociedad de alguna manera halaga a estas mujeres por esta forma de pensamiento que tienen sobre la tierra. Pero podemos ver, mis hermanos, que acá este grupo de mujeres hablan de algo diferente. Podemos nosotros aprender que a la luz de la palabra del Señor vemos que hablan de visiones eternas con virtudes de la gracia divina, para marcar la diferencia entre lo que enfoca la palabra de Dios y lo que es agradable delante de Dios, que una hermosa mujer debe de palpar y brillar en su corazón para que Dios sea glorificado. Y es que la palabra del Señor nos enseña por lo menos 3 verdades para aprender un poco sobre este tema: mujeres con visión familiar. Hay una primera verdad en el versículo 3 donde dice: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Hay una verdad acá en este versículo, hermanos. Mujeres con visión familiar son mujeres que identifican las consecuencias del pecado. Noten esta verdad que hay en el corazón de cada uno de ellas. ¿Y cómo lo hablan ellas? Lo hablan de una manera tan especial. Las hijas de Zelofead se consideraban abandonadas por no tener padre ni hermano que heredasen la tierra, pero tenían mucha fe en Dios. Y esto marcaba la diferencia. En la expresión: en su propio pecado murió, el propio padre de ellos,
Pero ellas marcan la diferencia. Llegan delante de Moisés y le dicen a Moisés: nosotros nos vamos a quedar sin herencia porque no tenemos ningún hermano. La ley tradicional que conocían le correspondía a varón la herencia y a las mujeres no. Y llegaron con esta petición delante de Moisés. Y nos ayuda a comprender la distinción que ellos hacen, el corazón que ellos tenían hacia la palabra de Dios, cuando le dicen a Moisés: nuestro padre murió, pero no fue parte de la revolución de Coré. No fue parte de estos bochincheros que encabezó Coré. Nuestro padre murió, pero no tuvo que ver nada con este grupo que le declararon la guerra a Dios, a Moisés. Sabemos que murió Coré y una multitud con Coré, pero ellas dicen: nuestro padre no murió en este grupo. Nuestro padre murió en este otro grupo que dudó de tu promesa. Murió como hombre que dudó de lo que habías prometido para tu propio pueblo, y por su duda en que no iban a alcanzar la tierra prometida, nuestro padre murió en esos 40 años en el desierto. Y ahora, como él murió, pues nosotros venimos con esta necesidad. Venimos delante de ti, Moisés, para presentarte esta necesidad, y nosotros hacemos mención de que no es justo que nos quedemos sin heredad porque nuestro padre no tuvo varón, no tuvo hijo. Y cuando nosotros vemos que estas mujeres podían distinguir estas verdades que estaban sucediendo en su propia familia, mujeres con visión familiar son mujeres que identifican las consecuencias del pecado. Quiere decir que una mujercita que de verdad tiene el corazón de Dios, una hermosa madre que tiene el corazón de Dios, ha de darse cuenta cuando sus padres fallan, cuando los hijos fallan, para tener el corazón de Dios, para que Dios le dé salida de acuerdo a su misma palabra, de acuerdo a su misma justicia. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, esta gran verdad que nos enfoca las Escrituras. Podemos nosotros ver esta verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Él nunca había hecho algo para impedir el reclamo de sus hijas. Podemos ver que también había criado a sus hijas de una manera tan equilibrada. Lastimosamente cayó en el pecado de desobedecer, de no confiar en la palabra de Dios, y sale a luz lo que en realidad no era agradable delante de Dios. Nosotros podemos ver, mis hermanos, que no tienen conciencia de ninguna de las iniquidades que Dios castigará en los hijos, porque saben que la actitud de cada miembro de la familia es individual delante de Dios. Y cuando nosotros vemos estas verdades que hay acá, Dios mismo es el que da juicio. Él forma nota de los asuntos, y si Él toma nota de los asuntos, no solo de las naciones, sino también de las familias, como individualmente, y las ordena conforme a su voluntad, Dios entonces va a ordenar los desequilibrios que hay en alguna familia, para que salga a luz quienes son hombres auténticos, y en especial quienes son las mujercitas auténticas de fe. Y esto nos ayuda a aprender, mis hermanos, que mujeres con visión familiar son mujeres que identifican las consecuencias del pecado. Tenían sabiduría de Dios, sabían que su padre había pecado, sabían que no fue parte de ese otro grupo revolucionario que tocó mayor extremo. Pero ellas estaban preocupadas porque se iban a quedar sin herencia. Y fíjense que ellas llegan delante de Moisés. Todavía no habían conquistado la tierra prometida. Estaban tan preocupadas en lo que Dios mismo había hecho como promesa para el pueblo, y esto las distingue a ellas porque tenían un corazón de fe que agradaba delante de Dios. Hermanos, hay otra gran verdad que nos enfoca la palabra del Señor cuando aprendemos sobre nuestro tema: mujeres con visión familiar. Notemos lo que dice el versículo 7, que también nos ayuda a esta reflexión. Dice de esta manera: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas.
Hermanos, mujeres con visión familiar también son mujeres que identifican la integridad de la justicia divina. Dios siempre va a ser justo. Dios siempre nos ayuda a comprender de que aquel que confía en su palabra sabe de que si Él es perfecto, es santo en la interpretación, en la aplicación que ha de ser de sus propias leyes, va a ser de beneficio para todo su pueblo. Y cuando nosotros vemos la actitud de estas mujeres, que son mujeres con una fe futura, segura, una fe que nos ayuda a comprender que la fe está conectado con el pasado, el presente, el futuro, nos ayuda a entender cómo vivían la fe estas mujeres. Lo usan no tanto para un beneficio personal, sino para las siguientes generaciones como promesas eternas. Si vemos esta forma de vivir ellas, podemos nosotros comprender que su expectativa de fe era que la palabra del Señor sería cumplida a su tiempo con integridad de justicia divina, junto con su deseo de un interés en la herencia prometida y la manera modesta, ordenada y reverente en que llegaron delante de Moisés y dejaron esta petición. Podemos nosotros ver que ellas llegaron sin murmuraciones. Llegaron ellos delante de Moisés de una manera tan especial. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que eran mujeres con mucha prudencia. Podemos ver que la fe sobresale en ellas por la forma como llegan delante de estos líderes que eran los que lideraban al pueblo de Dios. Sabían ellas de que Dios iba a intervenir de la manera justa para que nosotros entendamos que son mujeres que creen en la integridad de la justicia divina. Mis hermanos, el padre debía proveer un dote para ellas en el momento de su boda, de acuerdo a lo que ya conocían, de acuerdo a las leyes conocidas. Pero las tierras, así como sus otras posesiones, eran heredados por los hijos varones. Estas leyes ellas ya las conocían. Si no tenía hijos varones, su patrimonio pasaba a sus parientes, varón más cercano. Tenían respeto por los mandamientos de Dios, donde aprendieron a honrar a sus padres, tal y como los mismos mandamientos lo decían: honra a tu padre y a tu madre. Aprendieron a amar a Dios sobre todas las cosas. Ante cualquier cosa terrenal aprendieron a meditar y a reflexionar en la palabra de Dios, porque creían en la integridad de la justicia divina. Podemos aprender que las hijas de Zelofead señalan que en este caso la tierra saldría de la familia de su padre y su nombre quedaría olvidado. Preocupadas por esto que estaba por suceder, llegaron con esta petición delante de Moisés para que nosotros entendamos de que ellas, con esa fe, como la fe de Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham creía que ni aun que hubiera muerto su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo. De igual manera, estas mujeres, sabiendo que las leyes estaban escritas, pero sabían de que había una porción de tierra para el bien del pueblo de Dios, y ellas tenían que ser parte de esa heredad, para que nosotros entendamos que ellas estaban resaltando su fe más que una porción de tierra terrenal acá. Para evitar que ocurra tal cosa, de acuerdo a las leyes que conocían, las hijas piden que se les permita heredar, por lo que se establece una nueva forma para los casos de hombres sin hijos varones, porque ellas creían en la integridad de la justicia divina, y esto es agradable delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos sigue ampliando un poco más sobre lo que nos está enseñando. Quiero que notemos, hermanos, lo que dice el versículo 11 para los que tienen ahí sus Biblias. Y dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 11: y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel,
esto será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué podemos aprender sobre mujeres con visión familiar? También podemos aprender, mis hermanos, que son mujeres que identifican el derecho de los bienes familiares. El derecho de los bienes familiares, posiblemente algunos lo estén enfocando solo desde la perspectiva en que la parte terrenal, un pedazo de tierra, sea igual para todos, pero acá hay algo más a fondo que debemos de entender. La fe de estas mujeres bendijo a las siguientes generaciones. Lo que sigue es el orden de herencia: hijo, hija, hermano, tío paterno y el pariente más cercano de la familia. Pero nos ayuda para comprender lo que hay en el fondo, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Y esto nos va a conectar con otros versículos bíblicos para entender que iba más allá que tener una pequeña porción de tierra sobre este mundo. Podemos nosotros aprender más que de un pedazo de tierra temporal, deben ser por una tierra o patria celestial, que es la sustancia de esta petición que llega delante de Moisés. De ahora en adelante las hijas tendrían un derecho preferente a la herencia por delante de los hermanos o tíos de su padre, de acuerdo a cómo Dios le dio solución para que Moisés pudiera darlo de manera correcta. Podemos nosotros ver que en esto ellas muestran una fe firme, humildad y valentía en el poder y la promesa de Dios de darle tierra de Canaán a Israel, de las siguientes generaciones, a toda Israel. Podemos ver que este problema que empezó con ellas pudiera ser que alguien estará pensando: bueno, se les dio la solución, pero solo es para ellas y para su linaje. Pero el contexto está diciendo que esto fue de bendición para todo el pueblo de Israel, para todas las generaciones del pueblo de Israel. Y entonces nosotros, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, podemos ver que un ferviente deseo de tener un lugar y un nombre en la tierra prometida, la cual era tipo del cielo, para comprender que iba más allá que un pedazo de tierra terrenal. Gloria a Dios, respeto a Dios, culto, santo nombre era precioso para ellas, y honor por su padre, aunque ya había muerto. El derecho de los bienes temporales solo simboliza el derecho de los bienes espirituales en la eternidad, porque esto es la petición que hay en esencia, en el fondo. ¿Y cómo lo podemos entender nosotros? ¿Por qué así está en esencia, en profundidad, más que por un pedazo de tierra? Porque la interpretación que le da el Nuevo Testamento lo da en ese sentir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Notemos cómo lo dice la palabra del Señor, para entender lo que hay acá en el fondo, en la petición de estas mujeres delante de Moisés. Y dice de esta manera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La Canaán terrenal solo era símbolo de esta celestial, para comprender que estas mujeres eran mujeres de fe, para entender que la esencia de su petición no estaba enfocada en vivir sobre un pedazo de tierra y pelear por un pedazo de tierra, sino estaba enfocado en lo que Dios había prometido por la eternidad. Para que nosotros entendamos que mujeres con visión son mujeres que identifican el derecho de los bienes familiares, pero más allá de lo terrenal está lo eterno, para que Dios sea glorificado. Entonces podemos nosotros ver la actitud de estas mujeres: respeto hacia los líderes de la congregación del pueblo de Dios cuando llegaron con esta necesidad fuerte. Podemos ver el temor que había en el corazón de ellas, temor de Dios. Podemos nosotros ver cómo ellas podían meditar, interpretar, aplicar la palabra de Dios. Había una necesidad premiante en la aplicación, en la interpretación, y lo llevaron delante de Moisés. Moisés sabía de que esto era complejo,
que era Dios el que tenía que dar la última palabra, lo llevó como petición delante de Dios, y lo que salió a luz era lo que ellas ya creían antes de lo que Dios tenía que decir. ¿Y qué nos ayuda esta escena? ¿En qué nos ayuda? Que mujeres con visión familiar son mujeres que identifican las consecuencias del pecado. Son correctas, son justas. Sea su padre que pecó, su madre o su hermana, estas mujeres eran correctas. Y eso era agradable delante de Dios. Número 2, son mujeres que identifican la integridad de la justicia divina. Dios, con su integridad, con la perfección que Él tiene, sabía la forma correcta, el tiempo correcto, perfecto, para el beneficio de todo su pueblo en lo que Él había prometido. Pero también son mujeres que identifican el derecho de los bienes familiares. Todos tenemos un pedazo de tierra en cierta forma para vivir sobre esta tierra, pequeño, grande, o simbólico, o pasajero, pero estamos pisando esta tierra. Aunque quizás algunos no tengan el documento, pero pisan esta tierra y le pertenece a Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Dios, pero ese es nada más pasajero. Hay algo eterno que Dios está enfocando para entender la esencia de esta petición. Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando nosotros entendamos la esencia de esta petición, vemos la fe de estas mujeres. Vemos cómo con respeto, cómo con fe, con valentía, con reverencia, llegan delante de Moisés para que Moisés le dé solución. Moisés lo presenta delante de Dios y Dios saca a luz lo que ya había en el corazón de ellas, porque creían en la justicia íntegra de Dios. Mis queridas madrecitas, Dios les ha dado la bendición de ser madres, pero esto es lo que marca la diferencia. Para que el corazón de las hermosas mujeres que tienen la bendición de ser madres tengan estos ingredientes, tengan estos elementos, tengan estas virtudes, tengan cada uno de estos componentes para poder ser de bendición para su familia y poder testificar de que más allá que una herencia terrenal, hay algo celestial para aquellos quienes tienen puesto su fe en el autor y consumador de la fe, Jesucristo hecho hombre. Que Dios les bendiga.